Episodio 10 de Melómanos comienza en 3, 2, 1. Melómanos. Ok, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 10. Señores, hay algo que tengo que decir porque lo pueden notar de una vez. Estoy difónico, entonces si pueden notar mi voz está un poquito rara y por eso estoy tomando aquí un guarapito que está bien sabroso. Salud a todos los que estén tomando guarapito, los que estén tomando guarapita, los que estén tomando alcohol, los que estén tomando lo que sea. Y bueno, de antemano darle las gracias a todas las personas por apoyarnos. De verdad que me han gustado los números que he tenido. Hay mucha gente que tiene, digamos, ¿cuál sería la palabra? La palabra sería expectativas más grandes, más altas. Yo con lo que he logrado hasta ahora, con lo que hemos logrado, está genial para mí. Pero bueno, como siempre, le doy la bienvenida primero a mi compañero Jesús Baracho. Señores, bienvenidos a un episodio más. De verdad que súper agradecido, como dijo Andrés, con la receptividad que hemos tenido en los episodios anteriores. Súper polémico. De verdad, gracias a las personas que están activas en TikTok. Súper. Y en el episodio de hoy tenemos más que un episodio, es una masterclass que vamos a tener. Sí, señor. De parte de una persona que tiene una experiencia y una trayectoria increíble en radio, televisión, en podcast, producción, un poco de cosas. De verdad que para nosotros es un honor tenerlo acá con nosotros. Y en este episodio tendremos nada más ni nada menos que a Norbert Pérez. ¡Soy yo! Oye, vale, pero la presentación y todo con los aplausos. ¡Señores! ¡Buenas noches! Así tenía que ser, ¿no? Mira, no, feliz de estar aquí, feliz de acompañarlo, feliz de la invitación. Voy a empezar a decirlo como lo dije tras cámara. Yo creo que voy a ser el peor de todos los invitados. Porque a pesar de, sí es cierto que comencé en la radio a los 16. O sea, estaba muy niño cuando comencé, y comencé por azares de la vida. O sea, no porque lo busqué, no porque quise, sino porque tuve la oportunidad de pertenecer a Rotary International. Voy a empezar a meter una gente que sepa cómo es la historia. Claro que sí. Dale. Desde ese entonces soy parte de Rotary International. Venezuela se utilizaba mucho los Rotarac, y entonces habían como eventos cada año de distintas ciudades donde los jóvenes de Rotarac hacíamos deportes. Entonces íbamos a participar en distintas categorías, cada quien a lo que más le gustaba y participaba. Y dicen en el club de los muchachos: mira, necesitamos 2 o 3 que vayan a la radio, que se expresen bien. Y yo era el director del boletín. Importante. O sea, de hecho, yo estudiaba Derecho. Ni siquiera estudiaba Comunicación, ni siquiera estudiaba Publicidad y Mercadeo. No tenía nada que ver, pero estaba estudiando Derecho. Okay. Y dicen: necesitamos que alguien que se exprese bien vaya a la radio. Súper importante en radio. Eso es. Yo dije, yo voy. Yo mismo soy, hermano. Pero había algo que pasaba conmigo, que la parte anglo como que no se me daba. Okay. Entonces, en mi ciudad, que yo soy de San Cristóbal, habían 2 emisoras. La Mega, que era un circuito a nivel nacional, y estaba Joven 101.3, que era la radio juvenil. Pero esa radio juvenil, que hacía competencia durísimo a la Mega, todo era anglo y yo no entendía absolutamente ni papa del inglés. Todavía hay cosas que me cuestan, pero en ese momento y me dice: bueno, tienes que ir al edificio tal, centro cívico, 7º piso, y vas. Y yo me voy. Y llegué. Y el director y todos nos recibieron porque éramos los niñitos de Rotary. Claro, que íbamos a hacer algo que Rotary, porque Rotary es un poder muy grande en Latinoamérica, sí. Incluso aquí en los Estados Unidos. Y yo llego y empiezo a hablar. Cuando empiezo a hablar y me ponen esto, igual como estoy ahorita escuchándome, y veo al operador que está detrás de la cabina, y veo la magia, y era una cosa pequeñita. Fue un amor a primera vista.
Loco, sí, te lo juro. O sea, terminó el programa y yo miraba a todos y yo les decía, oye, aquí no necesitan como alguien que quiera, que venga, que yo puedo venir, a mí me gusta aprender. Y el chico dice, oye, no, lo que pasa es que, bueno, es que esto tienes que tener 18 años y hay que pedir permiso a tu representante. Claro, las limitantes en aquel momento. Sí, pero como yo sabía que todavía nos quedaba tiempo para seguir promocionando en las radios el hecho que San Cristóbal o el Táchira iba a tener a todos los jóvenes de Rotary de todo el país, yo seguí yendo. Y yo empecé a meterme por ahí. Y yo le dije, mira, yo tengo una amiga que tiene una tienda. ¿Y será que la llamo para que sea sponsor? Sí. Y en eso de llamar a alguien y llamar a alguien y llamar a alguien, porque mi familia de alguna u otra manera siempre ha tenido como una presencia fuerte por apellidos en la ciudad. Ok. Loco, llegué a tener 30 sponsors. ¿What? En 15 días. Y no era parte de la radio. Yo no era parte de nada. Simplemente llamando. Contactos. Y el director de la radio y el dueño del programa, que se llama Rubén Palomo, que además era hijo del embajador de El Salvador en Venezuela. Ok. Me dice, ¿tú te quieres quedar con nosotros? Y tal. Y yo le digo, sí, claro. Por favor, claro que sí. No eso es lo que estoy buscando. Exactamente. Pero yo no pensaba hablar por la radio. Yo no pensaba salir en el micrófono. Sino que agarré y dije, bueno, está bien. Y fue el asistonto. Okay. El asistonto, el que llegaba a la 1:30, el que hacía la lista. Tiempo? 6 meses. Coño, pero fue 6 meses siendo el asistonto. O sea, el que recibía las llamadas cuando uno llamaba a ganarse un afiche de Foo Fighter o un afiche de, no sé, de Maná o de las disqueras. Además, en ese momento en Venezuela promocionaban todos sus artistas y a las radios les mandaban muchísimo material POP. Y como Rubén iba mucho a la capital, iba mucho a Caracas porque su papá era como te dije, el embajador de El Salvador. Okay. Él tenía contactos con todas las disqueras. Entonces las disqueras lo que hacían es que también le daban CD, le daban afiches inmensos, pero te estoy hablando de afiches gigantes. Nosotros teníamos a veces 30 premios en 2 horas. Y la gente se volvía loca llamando. ¿What? ¿Quién atendía todas las llamadas? Mayo. Entonces yo era el ChatGPT de la época. Tu nombre es, tu teléfono, y eran los teléfonos que antes porque si tú no estabas escuchando la radio en ese momento, luego el trabajo era llamarte para decirte te ganaste el premio. Okay. Porque uno entiende que no vas a estar 2 horas tal vez pegado porque a lo mejor estás trabajando, etcétera, etcétera. Esteban de Jesús hizo ese trabajo de contestar, de hacer la lista. Por 6 meses. Sí, de colocar. Pero a mí me encantaba porque yo estaba en la parte de la producción. O sea, yo veía como un cajetín más grande que este celular. Era tema por tema o cliente por cliente. Yo vengo de la época donde había un cajetín. Sí. Que mi abuelo también en su carro no había un cassette, había cajetines. Okay. Entonces también tenías tú la foto. Jesús no sabe nada de eso. ¿De qué época eres? Yo me acuerdo del VHG. VHS, exacto. VHS. Recuerdo que vi, creo que Harry Potter la 1, la vi en VHS. Ya después fue... Bueno, imagínate, la gente va a decir... O sea que tú no viste ni un Betamax tampoco. No. No sabes lo que es un Betamax. Wow. O sea, lo llegué a escuchar, pero yo soy de O sea que si yo te agarro un cassette y te lo doy, te doy un lapicero para que lo rebobines, ¿no sabes qué hacer? Sí. Ok. Porque en la casa quedaron por ahí de eso, entonces era como un Entonces, imagínense ustedes cómo comienza la radio y cómo comienza la evolución de la radio. Que te estoy hablando del año 94. Sí. Cuando tú llegas y encuentras ese cassette, encuentras eso que será magia. ¿Cómo será hoy en día cuando ya todo esto es una maravilla y lo haces digital, tú? Todo es digital, exactamente. Entonces, lo que yo te venía diciendo hace rato, y decía, ¿cuántas cámaras tú tienes aquí? Y empecé a contarlas. Ustedes no la ven porque están del otro lado. Pero hay 5 cámaras. Entonces yo me sentí, o sea, aquí hay más cámaras que cuando yo estaba haciendo, no sé, 2 para 11 en Televen. O sea, hay demasiadas cámaras detrás de nosotros. Increíble. Porque normalmente un programa de televisión hace 3. Sí. O sea, somos 3 conductores, una para cada uno. Y las cámaras así. Y las cámaras inmensas, pero inmensas, más grandes que las luces que tú tienes aquí. Sí. Y pesadísimas. Y hoy en día, lo primero que llegué, dije, yo quiero la que está en el medio porque está genial. Y es una webcam. Por eso, y se ve increíble. Se ve genial.
Es la que mejor se ve de todas. Entonces, yo siento que yo vengo de una generación, y no es porque sea tan pavosaurio, porque todavía estoy en los 40. Pero comencé muy pequeño. Por eso, Exactamente. comencé a los 16. Wow. Entonces, ya han pasado 30 años de eso. Cuando tú dices, o 32 años de esto, cuando tú dices, wow, todo esto para mí aún no deja de aprender, no dejas de sorprenderte. Claro, sigue siendo... ¿cuál será la palabra? Sigue siendo sorpresivo, sí. O sea, que Sí, uno ve Claro. lo nuevo, que ahora todo es más pequeño, que ahora puedes grabar ¿sabes? En lo que sea. O sea, Y el cuento para él y para los que nos están viendo es que yo vengo del cassette grande, que era un comercial. Era una cinta, imagínate la cinta. Ok. Cortarla, pegarla Sí. con cinta pegante, colocarla y esos 30 clientes que yo conseguí súper rápido, Eran 30 cintas. eran 30 cintas de 30 pero cajetines. Entonces, el rollo grande, el de... no, cada cajetín era la cinta pequeñita, ¿verdad? Ya. Como la cinta del cassette. Sí, la del igualito cassette. del cassette. Pero entonces eran los 30 o los 15 o los 10 segundos del comercial que utilizamos jingle y no había tanta tecnología. Pero Claro, era había un que, problema hacerlo. Era un... había que entrar a un estudio de cantantes, de grabación, de música para Sí. poder hacer todo esto. Lo recuerdo tanto porque el programa que yo comencé se llamaba Con Todo. Y los jingles o la parte musical, aunque ustedes no lo crean, la hacía el loro de Horacio Blanco de Desorden Público. Claro. Entonces al lorito Horacio. lo colocamos en Caracas a grabar con un grabador de la clase. Y el lorito le decía a Horacio, di con todo. Y el lorito decía, con todo. Y de eso sacaron un jingle. Que hoy en día lo hacen hasta con los memes. Sí. Eso ya venía desde el año 94 porque cualquier cosa la agarrabas y tratabas de meterte en el estudio. Y en el estudio de grabación, cuando ibas a hacer los comerciales, habían grandes magos en la edición de audios. Sí, gente que, bueno, era durísimo haciendo todo. Durísimos. Entonces, esa gente fue maravillosa porque me enseñaron a mí lo otro, que era como que la magia de la radio, lo que nosotros hacemos o lo que nos estamos escuchando ahorita, es que en ese momento cualquiera tenía la imaginación de quién eras, cómo eras, porque nadie Exactamente. sabía cómo era el locutor. Exactamente. Tenías que ir descifrando. O sea, era como, tiene voz así como así, tal, de tal color, no sé qué. No, y habían chamos con mi edad. O sea, Martín Román era un muchacho que nos hicimos, hubo un grupito, luego la misma industria, la televisión y la radio siempre ha hecho que tú seas un poder. O sea, realmente yo digo que yo soy un producto de la radio. ¿Por qué? Porque ellos te crean. Tú puedes tener mucha voz, puedes tener la idea, pero ellos te meten, te estudian, se ponen contigo. Cuando ven que tienes talento, van contigo al estudio. Después que termina el programa, vente, vamos a grabar, vamos a modular, vamos a tener dicción, ponte el lápiz, vamos a hacer cursos. A mí me mandaron a Caracas varias veces con Eli Bravo, con Iván Locher, con gente dura que ya estaba en la radio. Y ellos te crean y te vuelven un monstruo. Llegó un momento donde a los 30 que estaban, tal vez se convirtieron en 60 porque las marcas te llamaban. O sea, ya no era yo el que llamaba, ya no era el que pateaba, ya no era el que iba a los locales, porque sí lo duré haciendo mucho tiempo, como que, oye, señor, mire, yo estoy en la radio, ¿será que tú me das la oportunidad? ¿Y tú quién eres, carajito? Entonces, mira, pero yo... Como siempre. Pero yo hago radio, no sé qué, ¿tú quién eres? Pero cuando ya la misma radio empiezan a meterle tu nombre a la gente. Exacto, y te mandan, ya se vende solo. Pues, ya. Entonces ya dejas de estar yendo a los lugares y la gente llama y dice, yo quiero estar con él. Te busca, claro. O le buscaban al equipo de marketing de las emisoras, porque todas tenían, para que buscaran los muchachos. Y fuimos un grupito loco, como de 5 chamos, que en San Cristóbal nos volvieron un ícono. O sea, Martín Román, Chiqui Sanabria, Albelena Sanabria, que además fue Miss Táchira también en Miss Venezuela. José Ali Méndez, que también que después fue profesor mío de radio en la universidad. Imagínate. Y era mi amigo y mi compañero en clase. Gustavo Páez. O sea, que abrimos un grupo. Angels Pérez, que hacía televisión en TRT y luego en la radio. Que la gente todavía hoy nos recuerda. Y que nosotros marcamos un precedente en ese momento haciendo radio, porque no éramos los engolados. Exacto, sino que eran los distintos y los que bien hablaban. Éramos como los hijos de Eli Bravo, porque Eli Bravo nunca habló así grueso como él.
tú sabes. Si no hay que le hola, ¿qué tal, amigo? Yo soy de la amiga. Y todavía él mantiene ese tipo de voz. Sí, una voz. Ok. O sea, y que también la voz de él es súper icónica. O sea, es algo que tú escuchas y tú dices, ese es Eli Bravo. Sí. Tú tal vez no entiendes de quién estamos hablando, pero era íconos de la Sí, radiodifusión de Venezuela. Lo nuestro en la radio fue amor a primera vista, como te dije, fuimos aprendiendo. Pasamos del cassette al CD. Al CD. Pasamos del CD al mini disc. Al mini disc. Pasamos Después, del mini al disc USB. a la computadora. Recuerdo pequeñito. Al mini disc, ¿sí te recuerdas? Sí, sí, sí. Y luego pasamos a la computadora. Y luego mi generación fue una generación que se mal acostumbró. ¿En qué sentido? En que nosotros éramos como las estrellas de la radio Y no hacían nada y solamente por nosotros hablar. llegábamos a hablar. Porque Exacto. teníamos un productor que nos pasaba lo que íbamos a hablar. Sin embargo, nos reuníamos y entre todos decíamos, bueno, vamos a hablar de hoy de esto, vamos a hablar de aquello, vamos a comenzar de El aquello. guión como tal, pues, prácticamente. Pero había guión. Y el guión mío, yo creo que todavía tengo en mi casa alguno guardado por allí. Tengo que hablar con mi mamá. Era máquina. Máquina de escribir. Pues. Y las 2 horas de programación te las daban Wow. exactas. O sea, tú tienes tanto para hablar del cliente, tanto para hablar si hay invitados, tantos minutos para hablar del Sí. invitado. Teníamos un operador detrás de una cabina que nunca estaba en el mismo máster tuyo, estaba detrás. Sí, él se está mirando con un ahí. vidrio, Con una un cosa. vidrio Sí, sí, para Eso hablar. lo Y te recuerdo hacían yo. Y señas. la consola así gigantesca. La consola, hermano, o sea, Analógica, cero yo me Exacto, sentía sí, sí, sí. como quien fuese a grabar un tema musical, como que Michael Jackson está ahí. Eso era la radio mía. Y empezamos a jugar con ese tema. Con los temas musicales me pasa algo particular y yo sé que eso tiene que ver, que a mí me lo daban en el libreto. Ok. Y el libreto te decía, por ejemplo, que el tema que siempre te dije que recuerdo, que es Lemon Tree de Foo Fighters. Te decían cuánto era el intro, cuánto era la broma. Recuerdo tanto a Chiqui que estaba al lado mío que decía, esto es el Jardín del Tonto, por la Mega, no sé qué, tal la broma. Entonces, cuando ya no estaba, yo repetía. Y llegó un momento como te unes tanto con una persona que parece un matrimonio, Ujú. que los gestos en la voz mía y los de Chiqui eran igual. Solo que el mío estaba en tono de hombre. el de Exacto, ella, sí, era pero- otro color, un color más. pero- un color pero- masculino. pero- un color femenino. Pero los dos, al aire, éramos una cosa impresionante. Y dice, te estás copiando de mí. O yo me copiaba de ella. La radio nos sacaba con la Mega, porque luego cierra Joven y me voy a la Mega con ella, justamente. Ya era la líder de la Mega, Chiqui. Y estando en la universidad, yo le digo, no, yo me salí porque de la noche a la mañana el circuito líder Cerraron cambió y de ser la radio número 1 en anglo y juvenil, al dueño le dio porque que no le daba y hasta el día de hoy se Wow. mantiene popular. Todavía existe 101.3, pero ya no, se llama radioactiva. Entonces cambió. Ok. Para mí fue un duelo, chamos. Esa fue la primera vez que yo sentí que alguien se me está viendo porque fue la radio que me vio crecer. Claro. Y tener que ser Mónica Ramírez, no me acuerdo el otro que estaba con nosotros allí, Martín Pedraza, Joel Aranda, decirle a la gente, señores, gracias por habernos acompañado durante todos estos Pero años. hasta aquí llegamos. Pero hasta que llegamos a las 12 de la noche, todos los locutores nos despedimos. Wow. Todos los que hacían guardia todo el día. Verga. Lloramos. O sea, que tú has vivido eso 2 veces porque también lo he Y visto luego, con Caracas. de Caracas. y luego a las 6 de la mañana, ojo, no, ya va, a las 12 de la noche, nos despedimos, 11:55, nos despedimos todos. Wow. Y a las 12 de la noche suena el himno nacional, sale Joven 101.3, la radio, no sé qué tal. Y a las 12:02, Radioactiva. Cambió todo. Nosotros en el automáticamente. estudio. O sea, todo el Llorando. equipo, todos los que estábamos haciendo de joven, nos mirábamos y decíamos, no podemos creer. Y éramos llorando. Sí. Y ahorita sentado aquí me doy cuenta que sí es la segunda vez que me pasaba en la vida. Yo recuerdo perfectamente ¿Viste? cuando fue lo de Radio Caracas, porque yo era niño, o sea, era mucho más niño. Y mi tía, que fue quien me crió, yo tengo muchas cosas o sea, conozco muchas cosas de antes, porque a mí me crió mi tía y mi mamá, y mi tía es una señora ya que desde que yo tengo uso de razón, ya era una señora, pues, mayor. Y recuerdo cuando lo de Radio Caracas,
y decían no, que Radio Caracas cierra tal, y estuvimos hasta las 12 porque también fue hasta las 12 que Radio Caracas se despide, y estuvimos hasta las 12 esperando, o sea, ya ver el final pues del canal como tal. Y Sí, fue eso fuerte. fue Fue fuerte súper porque, fuerte, súper fuerte. por ejemplo, yo ese día no pude llegar al canal. Era imposible llegar a la campiña. Y hay videos donde está el final y salgo yo. Yo no quería ni hablar. Nada, o sea, cero. Y estuvimos en la Plaza Altamira y estábamos todos allí, los que pudimos estar ahí. El reportero del noticiero como que hablaba con algunos y tal, y después hacen un paneo al final. Y a lo que dicen adiós, Plaza Altamira, y van al estudio, y adiós Maracaibo, y adiós el otro, y adiós al otro. Mira, lo que nadie vio, pero a nosotros nos agarró la Guardia Nacional, pero a perdigones, No a te bomba creo. lagrimógena, las cámaras quedaron por fuera, todo el mundo metiéndose en las vans del canal, pero fue sangriento ese momento. Padre Santo. Ese momento fue horrible estar allí porque Y eso bueno, a ver, jamás salió simplemente- por no, por porque la televisión, no había transmisión, No había había- No había quien redes. tomara eso, y no estaba como ahorita que todo el mundo... No, Sí, no había para mí. redes, o sea, simplemente Sí, sí, no sí. había televisión, tal vez teníamos BlackBerry, pero la cámara era fatal. Horrible. Horrible, Y de verdad eso lo viví, o sea, dijimos adiós, chao, se fue, y en ese momento ahí fue como que vamos a volar a toda esta gente que está aquí. Qué horrible. Y fue, yo sentí que ese momento nos iban a matar. Porque empezaron a darle con todo, lágrimas, bombas lacrimógenas, perdigones, ataques, el carro se movía, Sin la gente importar, empezó a correr, mujeres, hombres, a nada. meterse en abajo en el metro, o sea, porque bueno, ese es el sistema que, Sí, exactamente. que maneja Eso es lo que el se- Que el gobierno, sol de ¿no? hoy está activo. Y bueno, no les dejo hablar. No, mira, nosotros estamos deleitándonos. sí. Esto es- No, y que hay muchísimos cuentos, pero vamos a estirarlo porque sé que tienes muchísimos cuentos, ¿ok? Como siempre, la primera pregunta que se hace aquí en este super podcast es sobre el nombre como tal del podcast, ¿ok? Se llama Melómanos. Ujú. La primera pregunta que se hace es, ¿sabes lo que significa la palabra melómanos? Personas que les gusta la música, aunque no tengan nada que ver con la música, aunque no sean eruditos en la materia, pero se les Pero apasiona, les apasiona. los ritmos Exactamente. musicales. Tienes literal Exacto. el Todo concepto literal. completo. Ok. Ahora, Y nadie me lo dijo. está bien, no hay está bien. teleprompter. ahora, la siguiente pregunta, ¿te consideras ¿Te consideras melómano? melómano? Sí, Ok. total. O sea, no, durante mi vida no he tenido un ritmo musical que Ujú. me guste, que te diga, este es. Ok. Me gustan todos, porque pues de alguna otra manera también me formó la radio. Entonces Claro, comencé claro. en el mundo anglo, que no entendía nada, pero lo anunciaba y lo soltaba, y de ahí quedaba la radio y yo seguía haciendo lo mío interno. Luego de la Mega paso al circuito X, entonces fui el más joven de todos los viejos, porque pues ya tenías un peso, ya no Claro. era el chamo para seguir en la radio, ya no era como, uy, tampoco Ujú. era lo que yo quería. Ok. Porque como que quemé toda esa experiencia, ¿sabes? Lo que ese rato le iba a comentar, a nosotros nos crea la radio y la radio nos saca de la cabina y nos empiezan a mandar con las móviles a la calle. Entonces en las móviles Wow. los clientes nos veían los fines de semana, que no era el horario normal de nuestro programa, pero empezamos, no, que mañana a las 11 tienes que estar en el centro comercial tal porque vas para tal cliente, que el domingo tienes que estar en tal lado porque el restaurante los quiere. Entonces comenzó una época donde trabajábamos y estudiábamos y teníamos que salir excelentes en la universidad porque también era la imagen tuya frente Sí. a la radio. Exactamente. Entonces, sí. eso que habla la mayoría de que dicen, bueno, pero es que ustedes los chavos, ¿cómo los explotaban? No, si tú no salías bien, no seguías. Exactamente. Y yo recuerdo que en una oportunidad a mí me suspendieron. Yo llegué a la radio y me dijeron, mira, parece que no vas bien y hoy no sales al aire. Y yo lloraba. Como también muchas veces Claro, y decía, es que uno se esforzaba más en los estudios y eso. como a mí particularmente, a mí, creo que a Martín Román también. No sé si, no recuerdo, Chiqui, habríamos llamarle algún día y preguntarle, pero por lo menos a mí la directora de la radio me sacaba porque yo no hablaba andino, o sea, yo no hablaba Gocho como tal. sino Ok. que cuando yo comencé, como yo tuve grandes profesores como Eli Bravo,
mi asiento era como más neutro. Más neutro, claro. Y más al estilo cariqueño. Entonces me decían, pero es que tú no tienes aliento sin gracia que nosotros tenemos. Y yo, no, Pero mírame, solamente mira. solamente mira, mi suegra grita. Un muchacho catirito, ¿sabes? El Que hermano vende, perdido, que vende, exacto. el hermano perdido de Heidi en la montaña. O sea, ¿quién mejor que yo? Entonces, no, porque tú tienes que hablar como hablan los locutores aquí. Yo, pero no puedo. No puedo. No puedo, y al sol de hoy no puedo. Y tanto fue una guerra hacia mí en ese momento que a mí también me dolía. Y sin embargo yo llegaba y hacía mi trabajo y hacía lo que me daba. Y si me dejan salir, me dejaban salir. Y si no, me quedaba en la radio escuchando a mis compañeros y me iba. Y una de las cosas que yo hacía era que me grababa. Para luego escucharte. Me grababa, porque la primera vez, que no lo dije, en Joven 101.3, cuando llego, Rubén no estaba el operador, Hernán Atencio, que si lo buscan ahorita es un DJ súper famoso en Verga, Europa. me suena mucho Pero Hernán Atencio. súper famoso. El tipo era mi operador y hoy en día digo, wow, qué orgullo es que el carajo es así como un monstruo de la música en Europa. Ok. Y ya no salíamos y tal. Y yo decía, bueno, ni modo, o sea, me quedo quieto, me quedo tranquilo, pero quiero seguir aprendiendo. Cuando nos empiezan a sacar, me perdí por un momento lo que dije, lo de Hernán. Ok, te grababa. Ajá, me grababa. Hernán llega y me dice, mira, Rubén no está, pero el director de la radio quiere que seas tú el que haga el programa porque hay invitados especiales que no podemos dejar de... Y él, estás loco. O sea, lo mío es atender el teléfono. Yo nunca voy a hablar. O sea, que voy a hablar. Además, yo tengo 16 años. Yo no puedo decir marcas comerciales, ¿no? Ya todo está arreglado. ¿Cómo que todo está arreglado? Sí, Martín Pedraza va a entrar, que era el que venía después del programa de Rubén. Y él va a decir el nombre del cliente, pero todo lo demás lo dices tú. Lo vas a decir tú. Y yo, no, yo no puedo hacer esto. Rubén me va a matar cuando llegue, va a pensar que yo le estoy quitando el puesto. Eso no va a pasar. Y llega el director de la radio, el dueño dice, mira, hay compromisos comerciales. Y tenemos que seguir Y para tienes adelante. que salir adelante. Claro. Y hoy no te va a tocar el teléfono, lo vas a hacer. Y yo, Bueno, lo que normalmente el locutor hace en 5 minutos, o en 6, o en 7, no recuerdo. O sea, la presentación, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos a nombre de quién, director tal, en la coordinación tal. El número de... O sea, era una lista de créditos al empezar y al terminar el programa, tal cual película de cine. Sí. Tenías que nombrarlos a todos. Yo lo hice como en 1.5 minutos. Wow. Estamos y Hernán todavía estaba en su momento, el cajetín, la cosa y yo desde el otro lado haciéndole como que dele. Él ni siquiera había agarrado la canción, el sweeper para poderlo colocar, porque eran 7 minutos. Claro. Y él estaba escuchándome, pero como que no estaba atento a mí. O sea, está como que te vas, ¿no? Sí, o sea, está automático. Esa es la palabra. Y vino lo que nunca había escuchado en mi vida, que era aprender ese día, y desde ese día lo tengo hoy todavía, el famoso patch de la radio. El que queda todo en silencio y nadie entiende qué pasó. Y que tienes que improvisar, que tienes que aprender. Y yo, como ya tenía al invitado en la cabina y no tenía a nadie con quien contarle y quien decirle, yo lo que hacía era señas así para que él, que estaba del otro lado de la cabina y volteado, porque no me miraba, y cuando me volteé me dice, yo, ya, pues vamos, música. Música. Y un día eran botones, loco. Sí. Eran botones. No, eran botones rojos, verdes, ¿sabes? Para colocar la música. Ok. Y ese día me dijeron, papi, controla los nervios, respira, porque todo esto tiene un tiempo. Claro, imagino que no joda, dijiste todo. Desde ese día. Nada, yo no dije nada. Yo respiré, yo hice. Porque no era mi trabajo. Yo siempre estaba atrás. Y al estar atrás, pues a mí no me. Sí, claro, no tenías esa experiencia, no tenías esa destreza. O yo no sabía lo que Rubén tanto hablaba atrás. Lo escuchaba como Hernán, pero yo sabía que yo le decía a Hernán, viene tal cliente, vamos a la canción, Hernán, no broma. O sea, mi trabajo era productor. Bueno, ese día yo sé que lo hice súper mal, pero algo vio el señor Contreras que me dijo, mañana sales otra vez. Y yo, ¿qué? No. No, yo no vengo. Y sí, al otro día salí. Cuando Rubén llega 7 días después. Que fuiste mejorando, me imagino que... No, pero ¿sabes qué? Ese fue Hernán el que me dijo, tú tienes un grabador de los que ya por la universidad, ¿verdad? Y yo, sí.
Me dice, bueno, tráetelos porque te vas a grabar. Y él agarraba el cassette, como tenían unos equipos allí, él agarraba los cassettes que uno grababa las clases de los profesores y empezaba a grabarme a mí. Y me decía, Tome, en la noche antes de acostarte, Lo escúchate. escuchas. Para que mañana no cometas el mismo El error. mismo error y así todo. Y para que mañana no cometas el mismo error. Y yo me escuchaba, yo decía, oye, ya va, espérate, tengo que ir más pausado. Pero igualito los nervios no me dejaban. Sí, claro. Y lo hacía rápido. Y esos cassettes todavía están en mi casa guardados. No te creo. De los primeros De los programas que yo primeros. hice. De las primeras entrevistas que hice. Y de las cosas locas que hice. Porque empecé a montarme en un autobús, a irme a Caracas, a entrar a Radio Caracas por primera vez por medio de unos amigos, por medio de Dioneila de Abreu, que era la productora de Miguel Ángel Rodríguez, que fueron los que me abren las puertas del canal. Y empecé yo a entrevistar gente. Y entonces, ¿qué pasaba? La radio era una magia. Y la radio, creías tú que estábamos todo el tiempo en vivo. Pero la radio se le ocurre hacer programas especiales los fines de semana. Y los fines de semana, yo con 17 años ya estaba haciendo entrevistas. Y me iba y entrevistaba artistas. Y los grababa en el estudio, en el pasillo del canal, en su camerino, donde sea, como preguntas, Y luego 15 minutos, 20 minutos, yo llegaba a la radio, entregaba la entrevista y el editor hacía la magia que pareciera, me decía, vente, vamos a grabar como si estuvieses en vivo, entrando al programa, saliendo del programa, haciendo alguna intervención, mandas a la broma, o sea, a la pauta de música. Ujú. Y ellos hacían la magia como que si la persona estuviese en la radio. En el estudio contigo. Y llegó un momento donde había gente un domingo a las 8 de la noche afuera de la radio, porque la emisora Creía decía, esperando al artista ahí. Al artista. este fin de semana Marcelo Cezanne estará con nosotros en la Mega, no sé qué tal. La promoción era tan brutal que la gente juraba y iban a tomarse fotos y nunca había nadie porque todo está grabado. O yo estaba en la radio y nos tocaba esperar hasta las 2:30 que la gente ya dejara irse o irnos por la parte de atrás. Porque afuera había una cantidad de gente esperando que saliéramos porque el artista estaba con nosotros. Y ya todo está grabado. Todo está grabado. Todo. Pero lo hacíamos en ese momento tan bien que la todo el gente mundo que Que era comía la real, finta. se veía real. Loco, Se la escuchaba. gente comía que la nos- finta todo el mundo. La gente que creía que estábamos nosotros en vivo ahí. No, dígame ahorita en la actualidad que se hace todo desde la casa. No, esto es una maravilla. O sea, si la gente viera todo, O sea, tú tienes que estás- agarrar una cámara aquí para que volteen y Sí, pongan todo lo no, que hay allá. pero es Exactamente. peor. O sea, en la actualidad hay mucha gente que sigue haciendo radio y suena en el dial de la radio, pero lo hace desde su casa. O sea, increíble. Eso, mira, Sí, sí, de sí, verdad, sí. eso no- Y para que eso pase, pasaron muchos programas. Sí. Erika de la Vega lo hacía cuando estaba allá en Miami, que salía saliendo Sí. en Caracas. Ujú. Varias personalidades de los medios aquí estuvieron en Miami y había una retransmisión, había unos programas especiales que había que meterle en la computadora para poder conectarse a la planta del canal, de la misma radio para que lo pueda. Y ahorita todo es digital, o sea, es una cosa Toda increíble. Yo digo, Dios mío, ¿a dónde vamos a parar? Porque ¿A dónde yo tuve vamos esa, sí, yo tuve esa oportunidad maravillosa de ir creciendo. Él, por ejemplo, no se imagina la cantidad de cosas que se hacían. Y que la gente, el lograr, loco, que no por una red social como hoy en día, Ok. sino a través de las ondas hercianas, que era como se llamaba la radio, la gente creyera en ti, la gente Sí, te sí, viera, la gente se ilusionara contigo, Ujú. la gente, o sea, la Se conectara credibilidad que creas a través de la voz Ujú. es algo eso es lo que iba a increíble. comentar. Sí, 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 totalmente. Es algo increíble que no tiene nada que ver con los famosos influencers de hoy en día. O sea, nosotros éramos influencers sin saberlo. Exactamente. Y sin que lo conocieran. A mí me pasó que yo hice radio cuando tenía como 15 años. Porque en el liceo, recuerdo que siempre estuve como con el tema de la música, siempre estuve como un poco más expuesto. Y una vez llegó el que era el director de radio, medios de prensa, algo así se llamaba, del sur, del Zulia, que yo soy del sur del Zulia, que sería San Francisco. Y llega y él como que, mira, tú sabes hablar, no sé qué, conectas, tal. ¿Quieres ir a la radio? Ya tenía varias amistades que iban. Y yo siempre fui como bien, yo voy. Vamos, pues. Vamos. Entonces, no, que el sábado hay un programa que es de jóvenes.
Y yo, ok, vamos, recuerdo la primera vez me pasó eso. Me está contando y yo me estoy recordando de todo esto porque la primera vez era como, Jesús, y yo todo era, mi nombre es, yo estudio 5º año, no sé qué, 4º año, algo así. Y era como, luego era como, y en mi casa que me escuchaban, tengo un tío que es súper crítico porque tuvo toda su vida escuchando programas y él se conocía todo y tal. Y cuando yo llegué a mi casa, él me dijo, mira, me gustó, pero tienes que mejorar esto y mejorar aquello. Y yo todavía le digo, sí, pero aquí yo no soy locutor. Sí, pero te van a volver a invitar. Y eso de... Eso que él tuvo esa imagen de él. O sea, Sí. te van a volver a invitar. Exacto. Y fue así. Y tuve un programa después. Tuve Que un te programa ayuda además al tema del canto. Porque Totalmente. estar aquí, aunque estamos ahorita tranquilos, relajados y la gente nos está viendo, los tres hemos tenido que aprender a modular, hemos tenido que aprender a hablar, hemos tenido que aprender a expresarnos. Y la única forma en la que a mí me decían siempre es, si tú quieres ser bueno, tienes que leer. No importa lo que quieras. Puedes leer deporte, puedes leer farándula, puedes leer noticias. Sí, novelas, historias. Lo que sea. Y yo recuerdo que en aquella época yo decía, pero ¿qué voy a leer? ¿Qué fastidio? O sea, aparte que me toca estudiarme los 20 libros de Derecho Público y Derecho Romano. Y el Iutis Paciatis Iuris y lo que será, seguirás poseyendo, etcétera, etcétera. Yo decía, ¿qué más? Entonces, la teoría del derecho y tal. Sí, yo soy abogado. Estaba hablando en serio entonces, porque eso se veía en Derecho Público, etcétera. Faltó el... Pero todavía recuerdo, ¿viste? Han pasado años y todavía recuerdo. Claro. Entonces, decía que iba a leer. Bueno, era chamito, entonces como que, ¿qué vamos a hacer? Empezar a leer primero todos los anuncios. Porque empezamos a ser clasificados en la radio. Ok. Entonces, era como que, si tú necesitas trabajo, nosotros te vamos a decir qué hay para trabajar. Excelente. Y empezamos a hacerlo como algo innovador en la radio entre chamos, que luego el equipo de marketing y con nosotros mismos dijimos, ¿y por qué no vendemos esa sección? ¿Por qué no decimos que gracias a tal compañía telefónica nosotros vamos a anunciar cuáles son los trabajos del día o lo que se está buscando? Y empezamos a hacerlo y fue un exitazo. Nosotros empezamos a hacerlo por joda. Por joda. Por tener algo que hablar. Y de pronto empezamos a vernos todos y decimos, ok, cada segmento de cada momento que salgamos hay que venderlo. Y todo lo que nosotros salíamos a hacer se empezó a vender como cápsulas. Wow. Todo era cápsulas. Y ahí es donde entiendes y comprendes tan pequeño que ya tú dejas de ser la persona que eres para la gente. O sea, por ejemplo, en mi caso, a mí me decían, cuídense, porque ustedes ya son una imagen, no estén en la calle, cuidado si beben en la broma. Entonces te empiezan a meter esta psicología pequeña del terror, porque dice, ya no eres el Norbert Pérez que va a la escuela, o al colegio, o a la universidad, sino que ya eres Norbert Pérez el que está en la radio. Ya tú eres lo que está. Si haces algo, no te van a juzgar a ti, sino van a decir, este es el chamito de la radio. Exactamente. Entonces, todo el tiempo era como que cuídense de las espaldas de algo. Y llegó un momento de pana, de verdad, así que el ego era tan grande que salías a la calle y la gente, que ya estábamos mojoneados, loco. ¿Cómo no? Esa parte era lo máximo. Sí. Eso que etapas que se tienen que vivir. Cuando te piden un autógrafo, porque no era foto, era un autógrafo, tú dices, wow, ya estoy firmando. O sea, ya mi firma vale. Entonces ya entiendes que no eres, sino que te vuelves una marca. Exactamente. Y que eres una figura pública, porque te debes a... Yo recuerdo una vez, hace bastante tiempo, en la Mega de Valencia, los más famosos son Mirta Castillo y Juan Carlos Noguera. Ok. O sea, yo era súper fanático a su programa, que tienen 30 y pico de años, pero fanático, que, o sea, todos los días lo escuchaba de 9 a 12. Todos los días lo escuchaba. Y un día estábamos, no recuerdo en qué evento, y, o sea, estaban ahí, ¿sabes? Yo haciendo mil cosas, O sea, ni le pedí fotos, ni los conocía, ni nada. Hasta que logro escuchar la voz de él, de Juan Carlos. Cuando escucho la voz, yo, miércoles, no puede ser, ya va, espérate. Entonces, habla ella. Vuelvo, y yo, claro, y yo, me les hace, ustedes son
Sí. Chavo, eso para mí fue claro, pues. Porque eran tus ídolos, porque era lo que tú escuchabas. Claro, todos Exacto. los días los escuchaba. Y era, O sea, y era la magia de la radio. Sí. Ahora te cuento otra Exactamente. cosa. El año 99, ya yo estoy como que en curso, ya estaban entre Caracas y San Cristóbal. Estoy estudiando y me ponen un reto, que es, ¿qué puedes hacer tú para que la radio se escuche y se vea mejor? Y a mí me habían invitado por primera vez en Radio Caracas a formar parte de lo que era una preventa. Ok. Entonces, para nosotros era fabuloso estar en una preventa, porque tú estás viendo los proyectos que se van a hacer el próximo año, lo que se grababa y a veces ni siquiera salía. Ni siquiera porque salía, sí, señor. Se grababan horas y horas y horas de proyectos solamente para captar el cliente y no. Y estando allí, me dice el dueño de la X, me dice, oye, ustedes que son jóvenes, como que la nueva generación, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué no planteamos algo para llamar más la atención? Porque, bueno, las preventas nos están dando durísimo porque estamos en Caracas y los canales en ese momento se están tirando a matar. O sea, era una cosa increíble como ellos empiezan con la preventa. Y yo le digo que tenemos con quien yo puedo hablar, porque yo ya había estado grabando la preventa del canal. Ok. Y ya la estábamos viendo cómo iba. Y yo dije, ¿y si sacamos una preventa de la radio donde mostremos a los locutores por primera vez? Si metemos unas cámaras en el estudio O sea, y grabamos algo por innovador. primera vez, si mostramos a la gente que está aquí como lo que ¿Quiénes está somos? haciendo Exacto. hoy en día todas las emisoras. Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué nosotros Sí, señor. no mostramos esto a la gente? Creamos una preventa audiovisual, invitamos a los clientes, porque las radios la hacían, Sí. pero no tenía nada visual. O sea, era traigan a los Puro audio, locutores, puro audio. vamos a poner la radio, la X o la Mega o lo que sea, Circuito Unión Radio a nivel nacional. Nos sentamos todos, hablamos con los clientes, que sean los artistas, o sea, las imágenes, las voces, para que vengan y contacten con los propios sponsors y ya. Ok. Y le digo yo, ok, vamos a hacer un libreto. Y empiezo a hacer el libreto de la X. Comienza a las 6 de la mañana con música llanera. Y entonces empezaba a salir en la pantalla los caballos, la música llanera, porque era lo que se hacía en la radio en ese momento. A las 6:15 comienzan las noticias del día, no sé qué tal. Y empezamos a grabar a los periodistas que hacían el noticiero. Después a la entrada del otro, después la tercera. Fueron días para poder coincidir con cada uno de las Claro, imágenes. para poder hacerlo. Ok. Después vamos a hacer fotos. Y hacíamos fotos de cada uno, como la preventa del canal. Cuando llegas a Radio Caracas, están todos los protagonistas de novela del principio. Y tú dices, wow. Dices, ok, vamos a agarrar esto y lo vamos a llevar a la radio. Papi, este que está aquí, Súper innovador. este que está aquí fue el primero que hizo eso. Y de ahí en adelante se comenzaron todas las emisoras. A hacer lo mismo. Todas las Claro, que es algo emisoras súper a hacer innovador, o sea, exactamente lo mismo. Fue algo súper Y innovador. yo tendría como 18 años, 19 años, Qué increíble. cuando hicimos eso. En O sea, 96, ¿era? 96. No, 99. por ahí, 99, por ahí. O sea, es que recuerdo porque era la preventa de los 2000. Entonces Ok. todo era en la innovación, todo venía para los años 2000, que era lo que vivimos. El futuro, lo que la el gente decía, viene- futuro, el mundo se va a acabar, no sé El qué. Y2K, el Y2K. Y empezamos. Y2K fue como ese miedo de que todo del 99 será ahora 00. Entonces todo se va a bloquear, el mundo se va a acabar. La todo, o sea, computadora se te todas las van a computadoras se van a caer, bloquear porque es 00, ya no es 99. Eso fue una locura. Yo viví ese momento, el fin del mundo. Claro, yo también. El Yo fin recuerdo del cuando mundo. el 2012 ¿no? tenía que decía 17 años. que se acababa el calendario maya y no sé qué. Claro, pero eso es por los mayas. Eso lo recuerdo yo y todo el mundo. Eso es por los mayas, pero sí, lo del porque- 2000 fue algo... Terrible. O sea, fue algo mundial que todo el mundo dijo, pero ¿cómo va a ser del 99 al 0? No, todas las computadoras que estaban comenzando el internet. O sea, todo no, o sea, eso va a ser una locura. Eso lo Yo me leí un libro que se llama Fin del Mundo 99, que es un libro buenísimo. Yo no recuerdo ahorita quién escribió, pero recuerdo de esto. De hecho, si buscan en YouTube, hay una película que se llama Rumba de Fin de Siglo, que la hace Radio Caracas. Ahí estuve yo y fue igualito y se hizo alfombra roja y todo y era una cosa que iba a llegar al planeta, un virus que se iba a entrar. De hecho, yo soy el que doy las noticias y terminó muerto en la escena porque de pronto el coronavirus entró también en Claro, el del 2000, Sí, 20 sí, sí. años atrás.
empiezo yo a toser y a dar como la noticia en el momento y como que algo va a ocurrir y no pasó nada. O sea, yo creo que eso sí está en YouTube. Hay que Claro, buscarlo, se recreó como ese momento. pero es que todo tiene que ver con el fin del mundo. Entonces, Sí, sí, sí. todo el mundo, todos los canales, las radios, todo hablan de ese momento como que la hora cero. Y estamos Sí, 25 sí, años sí. después hablando Recordando de este tema. de esos momentos. Y son momentos maravillosos, son momentos Sí, claro. la música ha evolucionado también. Los ritmos Bastante. musicales han evolucionado increíble. En mi época no existía el reggaetón, por ejemplo. No. Qué O sea, felicidad. Es que, mira, en mi época era como... Otra cosa. yo recuerdo el primer reggaetón, entre comillas, que yo escuché fue El General. Alza la mano si tú quieres general. Alza la mano si te quieres Sí, sí, bailar. sí, sí. Sí, sí, claro, Que por supuesto. después en el 90, Después creo que el 98, Meneíto 90, vino o algo así. por ahí, después en el 98-99 salió lo que se llamó The Noise. Que The Noise fue como un conglomerado de artistas puertorriqueños Ok. que era como un... Una fusión. algo sí, así. era como un dancehall, pero a la vez era como un reggae, pero como un tres cuartos. O sea, era algo... Claro, esto fue un boom cuando comenzó a sonar la gente. ¿Qué es esto? Vale. Pero para Latinoamérica, a pesar que los Estados Unidos o Puerto Rico iba un poquito avanzado, Sí. para Latinoamérica este ritmo musical comienza en Medallo. Entonces todos empezaron a colocar, empezaron las emisoras o un locutor comenzó a sonar estos ritmos en Colombia y de Colombia se iban porque para nosotros, o sea, Venezuela escucha más vallenato que el propio Colombia. Totalmente. E incluso en Caracas. Sí, sí, sí. O sea, yo que soy de San Cristóbal no se escuchaba tanto, pero en Caracas se escucha el vallenato fuerte. Y en Valencia también se escucha horrible vallenato. Demasiado vallenato. Y ya decía, wow, para nosotros, yo que vengo de la música juvenil, entonces eran como que momentos donde te empiezan a colocar, y todo era muy anglo. Todo lo que Sí. sonaba en la radio era muy anglo y lo que venía de afuera era increíble. Entonces vino la revolución, por ejemplo, de hacer los reality shows en Sound Sensacional, Ok. donde empezaron a buscar los muchachitos que que era como que se quisieron hacer las copias de los Backstreet Boys, de NSYNC, Total. de, no sé, Britney, o sea, la gente que estaba en ese momento, Ok. pero lo querían hacer en Venezuela. Y ahí es donde sale A.5, ahí es donde sale Giancarlo Pascualoto también, ahí es donde sale Chino y Nacho, bueno, en A.5 Oscarcito, Franco, toda toda esa esta gente gente eran de- comenzó Sí. en los realities de Venevisión. Caracas y de Venevisión. Entonces Caracas creo que fue después cuando hizo Fama Subir Lágrimas, que sale también Mayre Martínez, que Sí, una eso es muy 2002. muy ¿no? buena amiga. Sí, ella estuvo en el 2002, 2003, por ahí. 2003, creo. 2003, ajá, sí, sí, sí. Porque yo conocí a Mayre. Yo fui a Venezuela y ahí conocí yo a Mayre. Y eran copias de programas de afuera. Sí, sí, Eran literal. copias de Operación Triunfo. Literal. Porque en TV Azteca, que era donde yo estaba, yo tuve la oportunidad de hacer la primera y la segunda generación de la academia. Ok. Y ese era un monstruo. Crear la academia fue una cosa de locos. Y además nos decía, TV Azteca nos decía, mira, hay 500,000 pesos para este domingo, no hay más. O sea, con 500,000 pesos, por ejemplo, en esa época, había que hacer todo. La estructura, había que vender, había que hacerlo. Y Operación Triunfo venía de ser una marca internacional traída de España que la tenía Televisa. Ok. Y empezaron como que una semana después que nosotros. Y el rating de nosotros era para abajo. Y ahí fue otra vez a reinventarnos nosotros como equipo. Para subir eso. ¿Qué ¿Qué hacer? hacíamos? Exactamente. Y ahí fue cuando vuelvo y me siento y se me ocurre una gran idea y le digo al director, ¿y por qué no sacamos los CDs? Y los vendemos piratas, vendemos los originales, que son los que Azteca Music lanza, pero tiremos piratas en la calle, reguémoslo, regalados. Piratas. Claro, para que se Claro, escuche, porque eran los CDs piratas. Claro. Para que la gente vea que está la academia en la calle, pero todo es una estrategia de marca. de Totalmente, empresa. claro. Y empiezan a reproducir cantidad de CDs con una letra de la A para regalar, para lanzarle, para decirle a la gente que la agarrara. Y empezamos nosotros a hacer otro tipo de campaña. Empezamos nosotros como producción a decirle a Yair y a Yuridia, a todo qué era lo que había que hacer para subir el rating. Y, loco, la academia tiene 25 años. ¿Viste? O sea, Ahora estamos hablando de TV Azteca. ¿Eso era dónde? en México. En México. Sí, mismo. En México. Ya yo Ya salí había saltado ahí. de Venezuela, yo me fui en el 2002. Ok. Y si supieras que llegué a México solo, sin manager, sin nada. O
sea, yo toqué la puerta, yo mandaba correo electrónico. Te tocó. ¿Qué no hacía yo para llegar? Mira, Llegué. ya no vas a hablar de eso, porque sé que es un tema, lo hablamos hace un tiempo, que yo también tuve otro podcast que nunca lo solté, porque fue de pandemia. Y en estos días reescuché esa conversación que tuvimos, ¿no? Imagínate. 5 años atrás. 5 años atrás. Muy buena conversación, de verdad que sí. Pero bueno, ya vamos para allá. Pero vamos con la preguntita de aquí, porque si no la gente va... Estamos hablando mucho. Mira, ¿cuál ha sido, digamos, el momento que tú quieras revivir? Sea o en la radio o en la televisión. Coño, que tú digas, coño, este momento de verdad fue algo super nice. Mira, de una vez se me vino a la mente Amalia Pérez Díaz. Las conversaciones con doña Amalia. El día que yo se estaba estrenando Reina de Corazones. Wow, increíble. Y ese día, que además era la historia de Irene Sáez. Sí, recuerdo. Y ese día le dije yo a doña Amalia Pérez Díaz, hay una oportunidad de irme a México y me da miedo. Porque yo no tengo tal vez la experiencia o lo que ustedes como artistas tienen, ni tengo la representación que ustedes tienen, pero me quiero ir porque pues siento que voy a crecer. Y Amalia, sentadita así en la premiere, estábamos hablando, conversando, estaba la prensa por todos lados, estamos todos. Amalia me dice, mira, agarra la maleta y vete, porque si tú eres bueno aquí, lo vas a hacer en cualquier parte. Totalmente. Y algo que sí te voy a decir y que nunca se te olvide es que el día que tú dejes de sentir miedo a la hora de enfrentarte a algún proyecto, radio, prensa o televisión escrita, si algún día tú vas a hacer esto que ustedes hacen podcast y van a sentir como ese cosquilleo, ese sentir de lo que te dicen mariposa en el estómago, porque tú no sabes cómo te va a funcionar el invitado que traes, ese día estás muerto. Sí. Mientras eso esté en ti, mientras ese miedo, mientras esa incertidumbre, yo todavía lo hago. Yo puedo estar muy seguro del invitado que vaya a tener, pero yo no sé cómo me va a responder. Claro. O cuántas preguntas tengo que yo sacarle a esta persona, cómo tengo que inventarme en la cabeza, porque si no habla. Yo porque hablo de más, pero hay gente que no te Sí, habla. personas que hay que Entonces, sacarle, Hay que sacarle las palabras Y con, tú dices- con cucharilla. Y tú dices, ¿cómo hago? ¿Me entiendes? Sí. Ese día para mí fue mágico porque siento que doña Amalia me dio tanta fuerza y hoy en día la recuerdo, y cada vez que siento que me voy a caer o que voy a decaer en algo, volteo y cierro los ojos y la veo ahí sentadita diciéndole a un niñito en la vida que pudo haber sido cualquier persona soñadora, échese adelante, tú puedes, olvídate de los miedos, tú puedes, sácalo, ¿sabes? Date fuerza tú mismo. Sí, correcto. O sea, Pero si tú sabes que eres bueno, lo vas a hacer donde sea. Lánzate. Claro, es que, o sea, esas palabras, si tú eres bueno aquí, vas a ser bueno donde sea. Son poderosas. Literal. Son poderosas. Literal. Porque cada vez que tú llegas, además que México no es fácil. No. México, en ese momento también cuando uno llega, son ellos. Y en ese momento el boom no eran los venezolanos, eran los argentinos. Entonces los argentinos tenían algo que llevaban, parece chiste y a lo mejor se van a molestar. Pero los tipos llegaban, como era el momento de la emigración en México de argentinos, todos ellos eran imagen de algo. Todos ellos eran imagen, todos ellos eran modelos de grandes marcas. Pero cuando tú los averiguabas, no eran nada. Es que ellos ya llevaban como esa carpeta. Porque son güeritos, porque son bonitas, porque son bonitos, porque tienen la parte, tú sabes, como europea. Y todos llevaban como que, no, yo soy grande, no sé qué tal, broma, pero iban a hacer casting. Y cuando tú te ponías a buscar como la parte de la psicología y hablar con ellos para ver si te dabas cuenta en la entrevista caían, porque realmente te das cuenta que no eran, que no era nada, pero tenían algo. Aunque hubiesen llevado algo que no era dentro de su carpeta, tenían el sueño de ser. Y se arriesgaban. Y se arriesgaban. Exactamente. Entonces los venezolanos éramos pocos. Esa magia que decía. Los venezolanos éramos muy pocos los venezolanos en esa época. Y también... ¿A qué parte llegaste ya? A la Ciudad de México. Al DF. ¿Cómo? Sí. Y en estos días fui feliz. ¿En serio? Volví a ver... Recordando, exacto. Volví a ver recreando. gente. O sea, de hecho yo le dije, fue como una promesa a la Virgen de Guadalupe. Okay. El día que yo tenga los papeles, el día que yo pueda salir de los Estados Unidos, mi primera parada estuve a Basílica.
Y mi primera parada, en efecto, fue la Basílica. Ya luego de tener la residencia, de cumplir 3 años, a pesar de los miedos y el psicoterror de todo el mundo, que no viajen, no hagan esto, no hagan esto, no hagan la red, te vuelven loco y te meten una idea tal. Y yo 3, 4, 5 horas antes, estando en Orlando para montarme en el avión para irme, yo dije, no voy. Y llamé al abogado y le dije, oye, ¿tú crees que hay posibilidad? Y me dijo, claro que sí, toda la posibilidad que hay. O sea, tú no tienes esto, tú no tienes esto, tú no tienes esto, vete. Y yo monté en el avión y me fui. Y todo el avión era Virgencita, déjame llegar, Virgencita. Sí, yo me sentía en un episodio de Virgen de Guadalupe. Okay. La Rosa de Guadalupe. Eso. Y cuando llegué, chamo, fui feliz por 7 días. Feliz. Fuiste al Tepeyac. Feliz. O sea, fui a la Virgen de Guadalupe, estuve en Polanco, visité a Joffrey Maldonado, que es mi mejor amigo, mi amigo del alma, que además es mi odontólogo. Ok. Y 15 años después hizo nuevamente el diseño de sonrisa. Vi a su mujer, vi a sus hijos, que los dejé ver chiquititos porque yo tengo 11 años acá. Es mexicano, disculpa. Él es venezolano, pero él es el odontólogo de las Misses. De hecho, la Miss México, que va para el Miss Mundo, la acaba de sacar. Hace 3-4 días hicieron el reel con ella, que va al Miss Mundo. Okay. Y la Miss México, que acaba de ganar hace 2-3 años el Miss Mundo, la hace él también. Wow. O sea, tiene varias gente. México tengo entendido, porque conozco varias amistades que son odontólogos y son muy buenos en esto. O sea, la odontología para ellos es como que son los especialistas. Pero buenísimos. Y es encontrarte otra vez con tu gente, ¿sabes? Sí, con los afectos, cosas, exactamente. Y decir, wow, cuánto ha cambiado, porque se ha cambiado muchísimo. Cuando yo vivía, estaban construyendo el segundo piso, ahora les faltan un cuarto. Ahora ya necesitan un cuarto piso por la cantidad de gente, porque son como 35, 36 millones de personas viviendo en una capital. Wow, sí, increíble. Pero te digo, maravilloso. El clima increíble, la gente increíble. La comida increíble. Volver a probar esos sabores. Caminas por la ciudad, cosa que nosotros aquí no podemos hacer. Allá tú puedes caminar por la ciudad y es bonito. Qué bonito de verdad. Y pues que lo lograste. Es una meta, es un sueño hecho realidad. Y cuando llegas... Bucket list ahí. Luego llegué y yo dije, ahorita me van a preguntar para dónde voy. Ya yo tenía la información de mi amiga que se hizo venezolana, fue Miss, se hizo ciudadana mexicana. Ya tenía toda la información. ¿Vieron? ¿De dónde vienen? Estados Unidos. ¿Cuántos días? 7. Bienvenidos back. Nada, no te preguntes más nada. Perfecto. Qué bueno. Perfecto. Y de regreso. ¿Hace cuánto fue eso? Hace 3 semanas. 2 semanas. Ok. O sea, hace nada. Yo todavía tengo material por subir en Instagram que no lo he editado. O sea, está editado, pero no he salido. Qué increíble. Pero por mí me iría a la otra semana otra vez. Qué bueno. ¿Qué otra pregunta quieres saber? ¿Tú tenías algo por aquí? Muchas, yo tengo muchas, pero... Pregunten. Demasiado. No, de verdad que, bueno, supe, mira, estos cuentos... Yo estaba nervioso, porque yo dije, si me van a preguntar por una lista de temas musicales, ahí estoy raspado. No, viene. Viene. Sí viene. Déjame buscar el teléfono. Pero eso ya es casi el final. Pero estoy casi seguro que vas a salir bien parado de ahí, porque, o sea, no es... Dame una lista de las canciones que te escucho. No. O sea, es algo que va a ir fluyendo porque... Ya va a ver qué... Queremos llegar ahí. Ok. Vamos bien. ¿Cómo ves en este momento? ¿Cómo ves en este momento el tema de la radio? Porque de ahí viene. La radio, a pesar de que siempre han dicho que va a fallecer, porque durante muchos años de mi vida siempre me dicen, la radio va a terminar, la radio va a acabar, la televisión va a acabar, la prensa va a terminar, el periódico va a salir. El periódico continúa. Lo que pasa es que en un país como el de nosotros y con un régimen como el que tenemos, ya no sale. Cierran los periódicos, pero sin embargo ellos se han reinventado la forma de hacerlo digital. Por las redes sociales, sí, señor. ¿Me entiendes? Sí. O hacen Instagram o manejan las mismas notas de prensa a través de la parte musical. Sí, claro. En el 2006 recuerdo yo haber hecho una revista en Venezuela que se llamaba 100% Actitud. De hecho era el eslogan de Sony Entertainment Television. Y en ese momento yo tenía página web, el equipo tenía página web y nosotros le decíamos a nuestros sponsors,
por ejemplo, que era Carolina Herrera, Mercedes-Benz, 7-Up, o sea, esos eran como que los patrocinantes de la revista. Oye, mira, aparte de tenerlos nosotros aquí de manera impresa, digital y tal, les vamos a ofrecer también la parte digital. O sea, la impresa le vamos a ofrecer la parte digital para que aparezca. No, a nosotros nos interesa eso. Eso te decían en aquel momento. Las grandes empresas, Le Bournet o las compañías que estuviesen, decían, no, es que la parte esa no nos interesa. Pero es que es obsequiado, o sea, es el mismo arte que se va a montar en el website de nosotros. No nos interesa. Y hoy en día la revolución ha sido tal totalmente. Que todo el mundo prefiere estar en manera digital o en programas como los podcasts, que es lo que la gente consume a la hora que quiera, en el día que quiera, en las veces que quiera, que estar en un impreso, por ejemplo. Pero el impreso se niega a morir. Entonces, cuando tú me hablas de la radio siempre va a decir que va a morir. Pero la radio tiene algo que tiene las redes sociales y es inmediatez. Es que te dice las cosas de una vez. Correcto. Que te está informando al momento. Que a lo mejor sí tenemos que terminar a que la música termine. Pero si hay algo que está haciendo en redes sociales, a lo que abran el micrófono tú lo vas a saber. O pueden, si es muy, muy importante, pueden cortar la transmisión para que tú lo hagas. Pero la radio no va a morir. Porque es algo que la radio ha evolucionado, porque incluso hoy la tienes hasta en una app. Tú puedes escuchar la emisora 24/7 a través de una aplicación. Sí, es que es lo que estábamos hablando. Que, o sea, en la actualidad cualquier persona puede hacer radio. O sea... En mi época no. Exacto, o sea... Yo tenía que tener 18 años y un certificado. Si no podía un micrófono, una laptop y ya puedes hacer radio desde tu casa. O sea, es algo increíble. Tú eres el moderador, eres el técnico de audio, eres el director, el editor. O sea, palabras sencillas, eres el todo, utility. Todo. O sea, todo. Entonces, o sea, lo que estás hablando es que si viene algo que está saliendo de última hora, de una vez lo dices, ya. O sea, sin que, fíjate ¿sabes? que, Sin por un teleprompter, sin un programa, nada. Por ejemplo, o sea, en mi caso y en mi generación, yo esa parte la tengo que aprender a pesar de que estamos en esta época. Porque en mi época, yo vengo de ser mal acostumbrado. Porque es como lo que te dicen, es que ustedes son las estrellitas. Sí, era cierto, nosotros llegamos, nos sentábamos y sabíamos todo. Éramos un producto de la radio, pero el producto lo cuidaban porque nosotros todos los días al terminar el programa leíamos el libreto del día siguiente. Entonces teníamos como que 24 horas para llegar a la radio para saber de qué vamos a hablar o investigar tú del tema de lo que íbamos a hacer el día siguiente. Cuáles eran los invitados. Y si el invitado se caía, la producción tenía otro invitado que iba a entrar. O cambiaban de una vez y te daban noticias, ¿me entiendes? Entonces, imagínate en esa época estar yo buscando revistas, porque también formabas parte de la producción. Entonces nosotros buscamos revistas, leíamos las revistas. Imagínate las noticias en ese momento, de esperar que saliera, no sé, la revista Tú, por ejemplo. Y dar una noticia semanalmente salía o mensual, creo que era. Pero cuando salía el lunes teníamos que comprarla de una vez para que la pudiésemos decir durante toda la semana. Medio fresco, porque ya era cosa de hacían 2 semanas aparte. Pero como la gente no leía tanto periódico, se daba la magia de que tú decías, uy, Britney Spears, no sé qué, y la tipa lo hizo en Estados Unidos la semana pasada. Sí, totalmente. Pero la gente que te escuchaba en ese momento decía, oye, está pasando esto. Ahorita no, porque tenemos esto. Sí. Esto es una maravilla. Aparte que es tu computadora portátil, es una maravilla porque te dice todo. Pero la radio no va a morir. Los podcasts no van a morir. Es más, uno de mis amigos que se llama Samir Núñez, que él es la voz oficial de CNN, que vive aquí en Atlanta, él hace 7 años estando en Orlando me dijo, carajito, ven para abrirte un email para que hagas tu canal de YouTube. Yo, ¿por qué no? ¿Qué tal? Yo quiero Telemundo, yo quiero Univision, yo quiero TNN, vamos a trabajar allá. Te vas a acordar de mí que en 7 años, 8, 10, todo el mundo va a estar en YouTube. 7 años después, todo está en YouTube, incluyendo CNN. Incluyendo los canales. Telemundo, Univision, CNN, todos tienen su canal y su transmisión en vivo de... Pero 7 años atrás me dijo, hazlo. Y yo te decía que no, porque yo quería trabajar en ese canal. Es que, o sea, inclusive tienen TikTok, tienen Instagram, o sea, tienen YouTube, o sea, tienen todo lo digital, están ahí. Pero fíjate cómo evoluciona todo, que hoy el medio eres tú. O sea, ustedes dos ahorita son un medio de comunicación. A través de su podcast estamos comunicando una conversación entre amigos. Exactamente.
Qué increíble. Y Fíjate. pienso lo mismo. Disculpa, Andrés. Pienso lo mismo porque mucha gente, yo lo veo más desde el punto musical, ¿no? Mucha gente me dice como, ¿qué piensas de que la salsa va a morir? Y pasan cosas como lo que hizo Bad Bunny, sacó un disco en salsa. Guayna, exacto, sacó Raúl Alejandro también. O sea, no son cosas que van a morir, simplemente han cambiado. Y hay muchas personas que se niegan al cambio. O sea, no les gusta el cambio, no les gusta la evolución. Pero lo que acabas de decir, esas personas se niegan, pero van a morir. Exacto, mueren ellos. Porque nosotros todos somos parte de este planeta, ninguno es eterno en la vida. O sea, tienes que ir si tú evolucionando con la evolución. Totalmente. Exacto. Si tú no evolucionas, si tú no te adaptas a los nuevos tiempos, mueres tú. Te vas a quedar en un pasado. Uh-huh. Entonces ese pasado no te va a dejar vivir. Y resulta ser que mientras tú vivas de eso que sientes, hoy en día, por ejemplo, lo que vas a decir, la Guayana hace unas cosas increíbles que tú nunca pensaste. Sí. Entonces, por ejemplo, llega un DJ y coloca a Simón Díaz con él y se vuelve un boom y se hace viral. Podemos agarrar el día de mañana, no sé, otro cantante venezolano. Me acaba de dar una idea, ¿viste? Simón claro, Díaz con Guayana y pasó una mezcla. Tú eres DJ. Sí. Entonces, hoy en día es eso, es DJ. Antes eran las fiestas de las grandes discotecas, ¿cómo se llama? Las minitecas. Las minitecas. Loco, la guerra de miniteca era una cosa increíble. Que yo la viví. Colocaban una cantidad de sonido aquí y otro sonido acá en una misma fiesta. Sí. A ver quién apaga quién. Deberíamos hacer eso, pero un DJ aquí y otro DJ acá. Es que, y que la fiesta se voltee. Tenemos que hablar muchas cosas porque... O sea, tenemos que... O sea, de verdad tenemos que apoderarnos de Atlanta. Un galpón. Mira, en San Cristóbal había una que se llamaba Hangar 69. Podemos hacer un hangar aquí cerca del aeropuerto. Sí, claro. Claro, mira, es que, o sea, esa época... Y de DJ increíble. Esa época que estaba la Maui, estaba la New York. Odyssey, la fuerza. El infierno. Pues, mira, o sea, era algo... Bueno, ¿tú alguna vez llegaste a escuchar algo así de eso, no? Bueno, recuerdo las guerras de miniteca. ¿Y no escuchaste nunca a... le habla Valdemaro Martínez, 786-4724. No sé qué. No te creo. No. Señores, apaguen las cámaras, me voy de aquí. Siento que estoy muy viejo. No. No, pero es que también él es muy joven también. O sea, está pensando a los 30, ¿no? No, 28. ¿Ve? Sí. Claro, claro que uno dice ve, pero si uno se va para atrás, en el 97 fue que tú naciste. Exacto. Ya en el 97 yo tenía 15 años. Sí. ¿Ves? O sea, son 15 años que tú has vivido, imagínate, el comienzo del internet, el comienzo de la computadora, lo digital estaban haciendo, se dejó atrás el cassette, se empezó el CD, o sea, todo lo que uno vivió en él no lo vivió. Exacto. Yo recuerdo la evolución. Para mí la evolución del Discman. Nosotros tuvimos un aparatico que se metieron unos CD, ¿sabes? Que lo llevabas aquí. El Discman ese, por eso yo recuerdo. Oye, lo tengo en mi casa. No, el Walkman, yo tuve Walkman blanco, un Walkman blanco, Sony. Yo recuerdo porque siempre con el tema de la música, pues siempre fui apasionado a la música desde muy niño. Y yo recuerdo que el Discman, pero yo era no sé, 5 años, algo así, y tenía un Discman. Y luego salió el MP3. Uh-huh. Yo recuerdo que que el Discman fue el dolor de cabeza de muchas madres. Sí. Porque, no, vamos a regalárselo en su cumpleaños en Navidad. Pero uno se instalaba estos equipos aquí como estos. Uh-huh. Y el CD. Por y aquí, hasta que no lo rayaba. La vaina por porque aquí. Además se rayaban los CD. Sí, entonces uno le echaban un líquido y que para volverlo a poner. Y uno no se explicaba cómo se podía rayar estando dentro del Discman. La diferencia que yo uno lo sacaba y lo metía en el bolso del colegio. La gran diferencia que yo tenía era que yo sabía cómo quemar CDs. La manera que yo hacía. Tú eres un pirata desde hace tiempo. Claro, desde Ares, desde Langua, estamos hablando 98, 99. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo reunía todas mis carpetas, y yo hacía un MP3 en un CD, que muy pocas personas sabían, pero ya va, pero ¿cuántas canciones hay ahí? 1000. ¿Cómo? Pero ¿cómo si es un CD? Claro, porque es formato MP3, no es formato WAP. Si es formato WAP, solamente son 10, 11 canciones. Cuando mucho, y que se 18 escuchaba literalmente igual, pero como no había tanta tecnología como hoy en día, uno se vacilaba la vaina y uno, en esta cosita para ti solo, eso era un submundo.
Sí, sí, a sí. todo sí, volumen, no importa que tuviese alta definición, Sí, sí, high es así. definition, nada de esas cosas existían, pero tú gozabas tu vaina y empezabas a decirle a la carajita con la que querías hacer, oye, vale, te puedo regalar un CD, pero solo para que te parara, ¿o no? Bueno, yo me acuerdo que yo... ¿Cuántas Mira, conquistas yo me acuerdo- hiciste con CD regalado? Muchísimo. ¿Cuántos besos hiciste con CD regalado? Es que inclusive a mi esposa actual yo la conocí en el 2013. Y le regalaste un CD O sea, quemado. eso fue hace ¿qué? 15 años. 2013. 2013, no, 2013, 15 12 años, 12 años. Menos. ¿Qué? Estamos en el 2025. Bueno, 12 12 años. 12 años. Bueno, hace 12 años. Y le regalé un CD que una amiga también me hizo como que el favor, que el CD era de chocolate y tal. Entonces le hice una carpeta con las canciones que, Y o sea, que a ella le existe gustaban. todavía. Está en Venezuela, me imagino. El CD. Sí, en Venezuela, sí, sí. Ajá. Y, o sea, fue toma y, o sea, eso fue Súper espectacular, real, pero, güey. claro, pero es que yo me acuerdo que yo, o sea, yo Y tú fabricaba hiciste los un MP3 estudio exhaustivo, un estudio de mercado para saber qué canciones le gustaba. porque lo O hablábamos. la mejor amiga te dijo que No, siempre lo hablábamos. Claro, que te gusta escuchar. Exacto, porque ella es como yo, o sea, Porque ella es nunca crean melómana. las mejores amigas. No, no, Porque no. las mejores amigas van a decir lo que a ellas les gusta, no lo que a ti te gusta. Totalmente, totalmente. Porque las mejores amigas, después de que tú regales el CD, ellas son las que se van a quedar con el CD. Porque le van a decir a tu mujer, ay, me prestas el CD que te regalaron. Porque es a ella la que le gusta la música. Ahora, ¿qué Las mejores hacía amigas yo? son bastante peligrosas. Son Oh, súper sí. Ahora, ¿qué hacía yo? ¿Qué hacía yo en esa época? Imagínate, para conquistar a alguien hace 17, 18 años, ¿yo qué hacía? Yo creaba un MP3 de música romántica. O sea, cuando te estoy hablando de música romántica, te digo, desde Ricardo Arjona, Montaner, Franco Evita, Sin Bandera, Chayanne, Camila, todo eso. o sea, todo, La Oreja de Van Gogh, Ella Baila Sola, ¿te acuerdas de Ella Baila Sola? Ella Baila Sola, Laura Pausini, Ricky Martin, todo eso me petré, toda la... Y le decía, toma, te lo regalo. Cuando esa mujer llegaba a su casa, al siguiente día era seguro, hermano. Ahí te decía, Seguro que sí a te todo. increíble. No, yo recuerdo que para un niño Son Jesús, cosas que uno no vive ahorita. Pero, para un niño Jesús, no recuerdo que ya tenía. Yo me acuerdo que pedí un MP3. Y el MP3 para mí vino con un concierto grabado de Marc Anthony en el Madison. Madison Square Garden. En el Madison, me acuerdo que el intro... Hablamos de eso. Exacto, el intro es... Empezaba con... De repente te da por volverme a buscar. Ujú. Increíble. Y yo... Sí, sí, sí. O sea, al sol de hoy yo escucho y me sé tanto lo que dice él en medio de cada tema, No es agüita allá porque abajo. fue tanto lo que lo escuché, que yo sé qué es lo que él decía. O sea, entre tema y tema, Ya tú te sabías todas las canciones. todo. O Me sea, acuerdo tú- que aquel, o sea, aquel vamos al momento, concierto y tú sabías, va a decir esto, va a hablar esto. va a hacer- totalmente. Entonces, yo me acuerdo que él decía, Marc Anthony, y en la actualidad lo hace, pero en aquel momento yo era un niño, y decía mucho, check it out. Y yo agarré por check it out. Y lo agarré por decir. Varios. De hecho, hay un video mío en internet, en mi canal de San Cristóbal. Y no sé, eran unos premios X que inventaban la ciudad. Ajá. Y al final dice, check it out. Sí, Como porque que vamos a ver lo que va a pasar. Exactamente, uno tomaba como eso que veía. Las porque- boletillas de los demás los Mira, agarraba uno. eso Increíble. lo hablábamos creo que en el primer episodio, que yo recuerdo que ese CD fue un regalo que me hizo una de mis mejores amigas el día de la amistad. O sea, me regaló el CD original del Madison Square Garden, que eran 2 discos. Eran Tenían 2 dos discos porque era Ujú. Me lo VCD. regaló, exacto, y CD, exacto. Y me lo regaló, o sea, porque en ese momento me gustaba mucho Marc Anthony y me dijo, toma. Y yo, ¿qué? No puedes. Y que, o sea, hasta el sol de hoy Bueno, fue el sol de hoy, brutalísimo. uno de mis carros que están ahorita estacionados en mi casa, tiene una planta de CDs debajo del asiento. Son 10 Wow. CDs. El carro es del año 99 y yo todavía lo conservo. Fue mi primer carro que me regaló mi tía cuando llegué a los Estados Unidos. Increíble. Y ahí tú te montas en ese Camry del año 99 y todavía Wow. empiezas a buscar y hay CDs viejísimos. Y hay un CD de mucha música. En mi carro más actual tengo un pendrive que me regaló el DJ de local familiar en San Cristóbal, que creo que él está como en Curazao o por allá.
Pero el tipo era tan bueno en su música, en todo lo que hacía, Ok. que antes de salir, él me dio todavía lo tengo, un pendrive. Y en el computador, con cantidad de música de todos los años, de todas las generaciones, de todo. Ok. Y créeme que cuando lo coloco me voy para atrás. Claro. Sí, Pero revives es todo un eso. retroceso en el tiempo Sí. increíble porque era buena música. Muy buena Yo música. creo que nosotros tenemos muy buena música. Sí. No digo que hoy en día no, pero creo que estamos en otro momento de que o evolucionamos mucho o la vulgaridad llegó a las letras. Totalmente. Porque O las dos cosas. antes pudiese Las dos cosas. decirle tal vez la misma cosa, pero Disimulada. dicho de otra manera. De otra forma. Por ejemplo, Guillermo Dávila cuando decía, mamita, ábreme las puertas. Juan Luis Guerra. ¿Entiendes? Juan Luis Guerra El que decía, yo quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera. Estaba dicho de ¿Qué le otra está manera. diciendo ahí? Te quiero... Claro. Había mensajes subliminales. Claro. Totalmente. Pero Sí, eran total. bonitos. Hacían pensar a las personas. Pero eran bonitos. Claro, Mensajes exacto. subliminales, pero eran bonitos. O sea, no eran Era grotesco. Era poético. Era poético. Era poético. Entonces ahora llega una nueva generación de gente Si que tu novio no escribe. te... Ajá. Entonces también llega la otra y entonces dice que el bikincito para un lado lo hacen de manera explícita que tú ya no tienes ningún tipo de Sí. imaginación para la hora. Por ejemplo, un chamito de 12, 14 años que lo que está es Jalándose. jalándose el muñeco, como dice el otro, Lo digo y, yo. y con las hormonas de millón. Entonces escucha esa canción y literal se la manda a la carajita que es lo Sí, que tú sí, quieras sí. hacer. Exactamente. Entonces ellos ya no tienen esa fantasía y esa cosa Y eso de querer- experimentar y ver cómo se hace. Así que De- porque ya literal es un manual de lo que vas a hacer. Y, es que Todo, ya- y- sí. y tampoco tú tienes como un manual del romanticismo. O sea, digo yo, hoy en día, como un caballero, tú le dices a tus hijos, mira, cónchale, llévala al cine, no sé qué tal. Ahorita van directo. Van Tanto directo. y que, ay, mi hijo está en el cine. No, mi papito, tu No. hijo no está en el cine. No. No puede estar en el cine, pero Tú quieres No. estar ¿Y en sabes el cuál es cine. el léxico que utiliza? ¿Qué pasó, gafa? ¿Qué es lo que está? Ajá, ajá. Dímelo, gafa, ¿salimos o qué? totalmente. Totalmente. Lo estás viviendo, se ha ¿verdad? Lo perdido, estás viviendo. se ha perdido Qué mucho eso. Se ha perdido mucho eso. Pero No, que- yo no, yo soy un viejo, pero generaciones así como No, eso pero, sí. pero no, te digo, Jesús que canta. Entonces, ¿qué es lo que más atrapa a una mujer hoy en día? Por ejemplo, si les gusta a las chicas de tu edad, porque no sé si te gustan mayores o te A mí gustan me gustan los menores. mayores. Exacto, la canción. Pero existe todavía que hay mujeres que les gusta que las canten algo Sí, romántico sí. o te dicen, verga, qué cagada. O sea, que No, deja sí. de la cursi. No, chamo, ¿tú quién eres? Sí, hay las dos. Hay las dos, hay Hay ambas, las hay dos. ambas. Hay las dos Hay porque las conozco. Supiera que desde mucho tiempo me pasó. Hoy en día todavía no lo entiendo, pero ¿qué pasa? Yo canto desde los 5 años, 4 años. Ya desde el kinder ya yo estaba representando, no sé qué y tal, en festivales y todo lo demás. Y para mí cantar, mi hermana canta, mi tío canta, mi mamá canta. O sea, para mí era muy común. Entonces yo no veía esto que veían otras personas, que era algo como extraordinario, o sea, como algo no común. Para mí era normal que en una fiesta familiar cantara yo, cantara mi tío, cantara el otro, cantara... Y eso yo lo veía muy normal. Mientras otras personas era como, que es que él canta. Entonces yo decía como, bueno, ellos ven algo especial en mí que yo no lo veo. Pues. Claro. Y de igual manera me pasaba con las muchachas, o sea, con las niñas, cuando era adolescente, cántame algo. O sea, te invitaron a los cumpleaños solo para que cantaras. Muchas veces. Ah. Y después, es más, luego El como... que canta le pasa eso. Sí. Y Sí. el que anima y el locutor también. y el que te invitan a los anima, 15 sí, años sí, para sí, que sí. tú le hagas la presentación a la Sí, sí. niña porque va a llegar. Y tal. Totalmente. O Y luego para que cuando hagan tenía como reír a 15 este años, grupo, es para que... cuando 15 años recuerdo que me invitaban, ni siquiera me invitaban, las mamás hablaban con mi mamá para que yo bailara el vals con la niña. Imagínate. Mira, para que él baile el vals, porque siempre me ha gustado bailar. Entonces, Bueno, pero en el baile, tú sabes, en el baile había más ventaja. Exactamente. Exacto. Claro. había más ventaja de tener más confianza con la futura suegra. Exactamente. Con la Y ahí futura ex suegra. Y de ahí salieron mil cosas, o sea, porque obviamente era como más fácil. Y a la actualidad, sí es más fácil a uno llegar. O sea, mientras otros se tienen a lo mejor como que esforzar un poquito más porque lo dejen ver o por veces, siempre para nosotros que estamos expuestos, porque igual que tú estás expuesto a que te vean, tú estás expuesto a que te vean. Es como más fácil que uno... ¿Cuál es el primer tema que tú le cantas a esa chica que quieres conquistar? Yo también estoy haciendo el podcast aquí.
Bésame en la boca. Mira que yo, o sea, si escucho mucha música vieja, hay una canción que siempre me ha gustado de Ricardo Arjona que se llama... Vieja, ¿viste? De nuestra época. No Déjalo, digas vieja. déjalo, sino déjalo, que- No voy de Arjona. Yo literal escucho música de... Hay un artista que se llama Demi Rousseau Ujú. que canta Goodbye, my love, goodbye. Y yo me monto ahorita en mi camioneta y voy escuchando Hear the ones in the sun. O sea, siempre escuché mucha música muy atrás de mi época. Pues. Pero te gusta Frank Sinatra, te gusta Elvis. Totalmente. ¿Has ido al Museo de Elvis? Sí, sí fui. En Ok. Nashville, En Nashville. Grandland. Ajá. Sí. En Tennessee. Ajá, correcto. Tennessee. Sí, correcto. Eso es. Sí, Tennessee. Y bueno, normalmente hay una canción de alguna que dice: despacio comienzo en tu boca, despacio y sin quitarte la ropa. Mi cama no merece tu cuerpo. O sea, es como una descripción súper tenue del momento. Entonces, De lo que, o sea, exactamente. lo que va a suceder. Exacto, de lo que estoy buscando, pero a la vez no. O sea, es como... Es en juego, pero si quieres no es en juego. O sea, exactamente. algo así, pues. Exactamente. Pero sí. Depende del momento. Recuerdo que en algún momento me sirvió mucho una canción de Alejandro que se llama Caballero. Ujú. Si no fuera un caballero, te lo juro, Sí, la te escucho. arrancaba de sus brazos sin Alejandro pensarlo ni un segundo. Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero soy un caballero. Es que la dinastía de los Fernández, esa Sí, es sí. lo que funcionó. Y fíjate, ahorita, por ejemplo, lo que está pasando también con Ángela Aguilar, los Aguilar. Sí, O sea, sí. independientemente de que el marketing lo manejen de una forma Totalmente diferente. en la que ha sido polémico, no se puede negar que la carajita tiene un vozarrón. Sí, canta bien. De que el hermano tiene un Canta bien. vozarrón. De que otro hermano, que es como la oveja negra, que no la quiere, tiene un vozarrón. Entonces, esa familia tienen todos un buen talento. Sí, sí, sí. Y los Fernández, o sea, son De igual dos manera. instituciones en Ujú, México sí. y en el mundo, los Aguilar y los Fernández. Totalmente. ¿Me entiendes? Entonces, me parece increíble. Cosa que nosotros no tenemos en Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela yo creo que dejaron de existir. Bueno, creo que los o de Montaner, crear- Los Montaner, los exacto. Montaner. Claro. Pero, por ejemplo, Pero- o sea, hasta los Montaner, pero no tenemos una dinastía como No. hay otros países del mundo. E incluso, En Colombia, Puede que- los días de Diomedes. De Diomedes. El uno y el otro y el uno y el otro. Sí. yo recuerdo que probablemente ahorita puede que existan nuevas generaciones. Pero como ya salimos nosotros, todos tenemos más de 10 años o 7 años fuera del país, tú no conoces esta nueva generación. Pero generaciones que se escuchen a nivel mundial, son pocas las que hay. Sí. O sea, nosotros dejamos también inclusive de hacer y de exportar talento. Cuando hubo una época loco que teníamos Tecupay, que era una locura, teníamos Bacano, que era una Malanga, locura, Desorden Público. Desorden Público, que siempre ha sido una institución estática, Caramelo de cianuro, Caramelo Amigos de cianuro. Invisibles, O sea, Aditus. nosotros teníamos, éramos, pero una máquina, y el Zulia era una máquina de crear y de tener talentos. O sea, la gente recuerda al Zulia por la cantidad de grupos Sí. musicales que sacaron. ¿Me entiendes? Pero tú ves ahorita una Colombia que tiene Shakira, que tiene Maluma, que tiene Karol G, J J Balvin. que tiene J Balvin. Sebastián Yatra. Entonces tú dices, O sea, siguen creando y siguen mostrando talentos. Nosotros tenemos ahorita a Raguayana, Raguayana. pero no se hizo en Venezuela. Es que O sea, puede que esté allí, puede que haya tenido sus inicios, pero fuertes, que diga, salió desde allá. yo ahí, digamos, difiero un poquitico porque yo soy demasiado consumidor a la música de antes, ¿verdad? Pero también soy muy consumidor a la música actual, o sea, la que se hace Lo que está ya surgiendo ahorita, ahorita. pues. Y están unos chamitos que ellos se llaman los chamitos locos, claro. Digamos que es otro tipo de música, ¿verdad? Es trap. Eso que tú dices trap, la gente como que, pero eso es música. Que son muy famosos a nivel latinoamericano. Ok. O sea, te estoy hablando de Argentina, de Perú, de Chile, en México, bueno, súper conocidos en Dominicana, como son Neutro Chori, Big Soto, Trainer, Jay, Noré, que también Noré, Pero- increíble. está, Pero fíjate, son uno
de muchos. Nosotros tuvimos una época donde estaba no, claro. una Karina, un Franco Guillermo de Vita, Dávila. un Guillermo Dávila, una Kiara. Ilan Chester, Giordano, Frank Quintero, O sea, Ricardo Montaner. Es lo que te digo, independientemente de lo que pase o no pase a nivel de política interna del país, pero nosotros creamos esa cantidad de artistas que los Sí, bailamos. sí. Si no existiera el free cover, si no existiera otra gente que Adolescentes. adolescentes, Guaco, el imagínate. mismo los salserines. Salserizo de frente. O sea, eran grupos que era una locura, pero tú te pones a ver hoy y hoy casi no hay nadie. O sea, sí puede que existan, pero no hay esa euforia porque tampoco tienen una plataforma. O sea, Sábado Sensacional se ha mantenido, pero a veces tú lo que ves es realities. El Sábado Sensacional que yo conocí era el que traía grandes artistas, hasta los Michael Jackson, los Jackson estuvieron allí. Entonces hoy en día que vamos a hacer un reality show como para mantener el programa. Sí, totalmente. Y es difícil porque también si uno se pone a estudiar, a lo mejor un poquito, hay muchísimo talento, sí, pero como lo acabas de decir, no hay una plataforma, o sea, no hay alguien que te exponga, y también es que lastimosamente las personas que están en otra cosa. Sí. Están en otra cosa, o sea, no están como están sobreviviendo en todos los sentidos. En todos los Exactamente. sentidos. Están sobreviviendo. Mira, Norbert, ¿estás feliz con lo que has logrado Sí, hasta ahora? sí. Súper contento. ¿En qué estás trabajando en este momento? Bueno, viene una temporada nueva de Nos Representa. Ok. La estamos grabando. Ujú. Ya llevamos 5 capítulos, van a ser 12. Esta la quiero hacer completa porque la abandonamos como hace un año por otros proyectos que tuvimos, porque nos pusimos a trabajar con marcas, porque bueno, nos ganamos el Emmy, entonces empezamos a hacer otro tipo de contenido. Otra cosa que nos teníamos ahí pendiente, pero... Nos ganamos el Teli también. Como 3 Teli hemos ganado ya, entonces varios proyectos. Entonces como que nos desviamos a las producciones y yo dije, ya va, espérate, pero es que lo mío es estar allí. ¿Qué es lo que sí he notado y lo hemos visto a través de lo que hemos editado? Y es que sí, yo vengo de la televisión y tengo el formato de la televisión. Entonces me dicen, es que tienes que como que ir cambiando un poco. Y yo digo, dame chance, amigo. Sí, dame tienes que ir actualizando. más orgánico, a lo mejor. Dame chance. Pero este formato va a gustar. Porque este formato no salgo yo. ¿Cómo es la cosa entonces? Este formato sale solo la persona en un estudio donde están unas luces, donde está todo seteado, donde yo estoy detrás de la cámara, donde yo les hago una cantidad de preguntas, donde la gente está viendo como un lado pero no está viendo la cámara. Ok. Y donde hay preguntas que va a haber llanto en algunas de ellas. Bueno, está bueno. Ok, qué bueno, buenísimo. Fíjate que ha sido increíble. Entrevisté a María de Los Ángeles del Gallego, que es la maracucha de la bomba, que vive aquí en Atlanta. E hicimos el programa de cómo hicimos para ganarnos nosotros el premio del Emmy. Del Emmy. Se cuentan varias cosillas, entre eso es una pelea que hubo entre Ray y yo, que no me acordaba, pero sí la hubo. Y la mujer de él cuenta en el momento, él grabando, ¿Ray qué? Ray Sensation. Ok. Está Gabriel Hidalgo, que es cantante, Sí, también, claro, amigo Gabriel. que además estuvo en una película, Panito. que él fue y él estaba ahí, iba a lanzar su tema. Lo grabamos antes del tema, el tema ya salió, pero nosotros estamos como tratando de tener todo junto. para poder lanzarla, porque yo me voy a ausentar como 2 meses. Probablemente no me van a ver tan activo en las redes, pero es como que tienen que operar. Ok. Entonces tienen que hacer una operación fuerte en la espalda y es Ok. como que ya todo ese Para que tiempo quede todo ese contenido ya. va a estar allí, va a estar activo, la gente le va a gustar. Yo le había dicho a Bueno, Andrés sí. que fuéramos a grabar, porque es algo distinto. Sí, es que fue Perfecto. Sería fue buenísimo. algo... Y fue un match. Cuando yo le dije, él me dijo, yo te iba a decir antes, pero... Nos vimos en estos días y dice, yo quiero decirte a mí, yo también. Sí. Porque de hecho viene el formato y ya hemos estado sacando varias cosas en Instagram. Ok. Viene formato YouTube, porque hay historias que se tienen que contar a través de YouTube. Sí. Y hay historias, como el YouTube es tan distinto en el tema de que es igual que la televisión, que hay que editar, hay que montar, hay que hacer sonido, hay que no sé qué. Entonces queremos seguir contando historias, pero las vamos a contar en Instagram en formato 3 minutos, que es lo que el Reel te está dando. Ok. Y a lo mejor si se graban 15 minutos, lo vamos a cortar en varias historias. Entonces por eso es que si vas a mi Instagram dice historias que se cuentan. Entonces hay un formato de para Como una short sección. o para hacer reels, y hay un formato que vamos a tener varias historias. Ok. No todas van a YouTube, Ok. pero se van a estar expuestas en lo que son las plataformas. Bueno, Increíble. yo era muy fanático
o sea, siempre se lo dije, se lo he dicho siempre, de que yo cuando iba al gimnasio, yo llegaba, me ponía mi audífono, Norbert presenta, y comenzaba a entrenar, a trotar, escuchando Norbert. O sea, siempre se lo dejé saber, pues. Qué bien, Que qué bien. yo era lo que me ponía, e inclusive, La de Oscar de hubo un León estuvo muy tiempo que buena. dejaste de hacer yo, coño, no, que no tengo contenido que escuchar con los Pero te voy a confesar algo del porqué, y eso nunca lo he dicho. Yo desde que Samir me dijo, vamos a comenzar el programa, o vamos a que hagas tu canal, yo he invertido dinero en él. Y te digo dinero es dinero. O sea, hicimos la primera temporada que si se van, es una temporada que se creó al Buenísimo. estilo Netflix. Sí, está bueno. Drones por todos lados. La entrada de Daniela Cosani y Ramón Castro en Ramón Castro. Miami, que se unían, pero nosotros veníamos contando la historia de quién era en cada uno de sus ciudades. Después se unen ellos en Miami. La historia de Oscar de León, que fue increíble. La entrevista con Coño, Oscar. Oscar de León, todo La muy bueno. entrevista que hicimos con Alejandro None, que además era el momento porque era el tipo que todo el mundo deseaba Sí. tener, porque era el protagonista de Quien mató a Sara, de Netflix. Y fue Sí, claro. entonces, digo, yo vengo El Abad me invirtiendo. gustó mucho, creo que Esa también es estuvo mi ahí. comadre. Elidad Bueno, es mi comadre. Siempre ha sido mi crush, te lo tengo que decir. Yo tenía un afiche tuyo en mi pared en el año 98, 99. Siempre ha sido mi crush. Que no vio ese afiche. Exacto. Ahorita, por ejemplo, fíjate, yo conozco a Aileen desde niña mimada, en el 99. Ujú. Y la conocí la primera vez que yo veo a Aileen. Ella estaba en el estudio diciendo, cónchale, que esa gente, que no sé qué tal, que es nueva, que no se aprende el libreto, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y era la primera vez que yo iba a grabar con ella. O sea, ella llegaba con esa era la protagonista, y ella, y yo me quiero ir, sáquenme de aquí. Y hoy en día somos súper panas. Bueno, La esa grabé me la ella, y disfruté, ahorita me la voy a disfruté grabar a muchísimo. Marcelo Cezanne, que es el Sí, además, claro. muy buen amigo mío, Claro. y que está como conductor de La Casa de los Famosos Colombia. Entonces, sí. ya sí. estuvimos conversando, Sí, y verdad. me da risa porque yo le puedo estar, ahorita ellos están en vivo y yo le escribo y no responde. O sea, entre Sí. papi, que no sé qué tal, y me deja responder, están en vivo, están en el canal. Van grabando, claro. Como ya puedo salir, entonces vamos a empezar a grabar por fuera. Excelente. Increíble. Varias historias también. Y creo que esta vez sí ya me voy a empeñar un poco más en lo que es el canal. El tema mío, y porque yo lo dejé hacer, es porque invierto. Yo le pagaba a alguien que estaba haciéndome como que la edición, porque esa clase no fui. O sea, yo iba al de corta y pega. Y queda aquí. Ajá, y tal, y he aprendido un poco a editar, por eso te decía, ¿cómo vas a hacer tú con tanta leche? Con 5 cámaras aquí. Ahorita comento algo sobre eso. Y un momento que realmente entré en depresión y me desanimé. Porque dije, no puede ser que yo Que tanto tenga invierta, entrevistas tanto invierta. tan increíbles Sí. y no tenga visualizaciones. Y esté pagándole a un equipo para que haga esto y me mate haciendo Uber porque igualito lo hacía, porque limpiaba casas, porque la gente ve lo bonito ahorita. Pero Exactamente, igualito le he hecho pichón a lo que sea. Claro. ¿Me entiendes? Por cuestiones de salud, hace 2 años no puedo estar saliendo al Aquí puede calor. decir grosería, Norbert. Sí, bueno. Sí, puede decir grosería. Y entonces, como que me ladillé de eso y dije, ¿cómo? Y pagué, loco. O sea, tú acabas de nombrar a una familia que yo entrevisté y ese programa nunca salió. Y eso es una de las cosas que me entré una depresión, porque no es fácil tener a todos los Montaner juntos. Y yo los tengo, y tengo las pruebas aquí de tenerlos grabados. Y ese programa nunca salió. Pero va a salir. No salió. Pero va a salir.